el poder de hacer votos. Y vamos a la palabra, Salmo 61:5. Salmo 61:5 dice así la palabra: porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Mis amados, David estaba feliz, estaba contento, estaba en su heredad, estaba en la bendición que Dios le había dado. Y mire lo que dice: porque tú, oh Dios, ¿qué? Has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Aquí vemos que una persona está haciendo votos y que está viviendo en la heredad que Dios le dio. Y él reconocía, ¿qué es lo que está reconociendo aquí? Que por haber cumplido los votos y por temer a Dios, Dios le había dado su heredad. Mis amados, esta heredad, la bendición de Dios, no es para todo el mundo. Esta bendición es para los que temen a Dios y cumplen sus votos. David había hecho votos, mis amados. Él estaba seguro que tenía esa heredad, que tenía esa casa, que tenía esa finca, porque Dios había escuchado sus votos. Mis amados, ¿qué es un voto? Un voto, nosotros empezamos a escuchar el voto a través de enlace. Ellos lo llamaban pacto. Es decir, un voto, algunos lo llaman pacto, ¿cierto? Otros votos. Pero un voto en sí es una promesa. Diga conmigo, promesa. Mis amados, un voto es una ley muy antigua de lo sobrenatural para prosperar. Voto es una promesa que le hacemos a Dios de darle algo. Le decimos: voy a hacer esto, pero quiero que hagas esto por mí. Y a mí me impactó el testimonio que dio Paula, porque dijo: mi mamá está enferma, los médicos dicen que ya no se puede hacer nada, pero que ella, ¿qué hizo? Dice: ayuné 2 días. Ese es un voto, esa es una promesa. Benditos aquellos que pelean por su familia, por sus hijos, por su casa, por su empresa, por su cónyuge, por su esposa, por su esposo. Dice: yo voy a ayunar por mi esposo, voy a ayunar por mi esposa, voy a ayunar por mis hijos, voy a hacer una promesa, un voto por mi casa. Mis amados, entonces, voto es una promesa que le hacemos a Dios de darle. Le decimos: le voy a dar esto, pero quiero que hagas esto por mí. Paula dijo: voy a hacer 2 días de ayuno, pero quiero que sanes mi mamá. Y Dios lo hizo. Mis amados, todos los hombres y mujeres que en la Biblia hicieron votos vinieron de tener nada a tener algo. Todos. Los que en la Biblia hicieron votos, cuando hicieron el voto no tenían nada, y cuando terminó su vida terminaron con algo. ¿Por qué? Mis amados, porque un voto es traer el futuro al ahora, es traer nuestro destino al ahora. Eso es un voto. Pero también un voto autoriza a Dios a darnos una línea de crédito. ¿Qué es una línea de crédito? Un adelanto, ¿cierto? Un voto autoriza a Dios a darnos una línea de crédito. Pero también el voto causa que Dios decrete bendición hacia nosotros. Un voto remueve los poderes demoníacos. Por eso es importante un voto. Porque el voto trae el futuro a la hora. El voto es una línea de crédito que Dios nos hace. El voto causa que Dios decrete bendición sobre nosotros, y un voto remueve los poderes demoníacos. Las ataduras, las maldiciones se rompen con un voto. Mis amados, aún cuando nosotros no conocíamos a Dios, algunos hicieron votos, ¿cierto?
No conocían a Dios porque el voto es algo que todo ser humano lo lleva por dentro de sí. Católico, no católico, impío, ateo, cierto, creyente, cristiano, todos tienen en sí la idea de que se puede hacer un voto. ¿Por qué un niño dice cuando la mamá dice, yo no lo voy a llevar? Y le dice, ¿por qué? Porque usted se porta mal. ¿Qué dice el niño? Lléveme y me voy a portar bien. Eso es un voto. Es una promesa que está haciendo el niño, ¿cierto? Bueno, a veces la mamá o el papá se convence. Que lo cumpla o no lo cumpla es otra cosa. Pero el niño está haciendo una promesa. Hay algunos que le hicieron voto a vírgenes, ¿cierto? En Bogotá, allí en nuestra capital, la gente sube de rodillas, ¿cierto? Ahí, y algunos se ven las rodillas ensangrentadas porque ellos están diciendo, yo estoy haciendo un voto. El problema es que lo están haciendo en el lugar equivocado y a la persona equivocada. Es muy diferente hacerle un voto a un pedazo de yeso, a una imagen, que hacerla al Dios Todopoderoso, el Elohim, creador del cielo y de la tierra. Por eso aquí, ya conociendo a Dios y conociendo la palabra, las cosas cambian. Porque entendemos la verdadera trasfondo y el poder que tiene un voto. Vamos a ver algunas bendiciones cuando hacemos votos, cuando hacemos promesas y las cumplimos. Número 1, los votos activan la fe y desatan la misericordia de Dios. ¿Qué hacen los votos? Los votos activan la fe y desatan la misericordia de Dios. Dice allí en Números 32, dice, cuando alguno hiciere voto, es decir, cuando alguno prometa, ¿a quién? A Jehová. Cuando alguno hiciere voto, cuando alguno prometa a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mis amados, cuando tú haces un voto, estás ligando tu alma con Dios. Eso lo dice la palabra. Mire, cuando alguien hace juramento ligando su alma con obligación con Dios, mis amados, el voto, la promesa con Dios, ¿cierto? Es algo muy serio, donde estamos ligando nuestra alma con Dios. Dice, no quebrantará su palabra, sino hará conforme a todo lo que salió de su boca. Por eso, un voto es serio. Por eso nadie debe hacer un voto a la ligera, porque Dios lo toma muy en serio. Algunas personas tienen los cielos cerrados porque un día hicieron un voto y no lo han cumplido, porque algún día hicieron una promesa a Dios y no lo han cumplido. Si tú prometiste a Dios algo, cúmplelo. Mire el verso que leíamos al principio. Dice, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Porque tú, oh Dios, me escuchaste. Un voto no son palabras, ni se hace para que alguien se sienta bien, o viene y se toma el sobre para que alguien lo vea o el pastor lo vea. No, mi amado, un voto no se hace por emoción, ni por seguirle la corriente a alguien. ¿Por qué? Porque un voto es demasiado serio. Un voto es una ligación de alma con Dios. Por eso es que es tan efectivo si se cumple, pero es tan peligroso si no se cumple. Con Dios no se puede jugar. Dios lo está tomando en serio. Número 2, los votos amplían el poder de la oración. Mis amados, un voto es como un nitro que yo le pongo a mi oración. Yo les pregunto en esta mañana, ¿cuántos oran a Dios aquí? Levanten la mano. ¿Y cuántos necesitan un nitro, algo que acelere esa oración? Mis amados, un voto es como un nitro, ¿cierto? Como en estos juegos de videos de los chicos donde el carro se le pone nitro. ¿Y eso trae qué? Aceleramiento. Los votos amplían el poder de la oración. Hay veces que las oraciones no son contestadas, pero cuando tú haces el voto, algo se rompe. Mis amados, mire lo que dice Job 22,
26 al 28. Job 22, 26 al 28 dice: porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos, determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. La razón por la cual Dios te está oyendo es porque orando tú hiciste un voto y Él contestó la oración más rápido. Escúchalo bien, el voto no reemplaza la oración. No te la tires de vivo, porque ese es el problema que tenemos, la mentalidad que tenemos allí desde que Dios nos sacó del mundo, del paganismo y del catolicismo. Nosotros creemos que con el voto es suficiente. No, lo primordial para Dios es la oración, pero el voto acelera, activa, le da mayor poder a la oración. Mis amados, los votos aceleran las respuestas a muchas oraciones. Determinarás una cosa y te será firme, porque en oración hiciste un voto porque querías acelerar tu respuesta. Pero después de que hayas recibido tu respuesta, no tardes en cumplirlo. Un voto es determinar algo sobre una cosa que tú necesitas. Escúchalo bien. Dios no recibe tu alabanza si tú no pagas tus votos. Salmo 65:1 dice así: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti pagaré los votos. ¿Qué está diciendo? Sí, alábeme, cante. Pero no se haga el santanderiano, pague los votos. Eso lo dice la palabra. Tuya es la alabanza en Dios, en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán ¿qué? Los votos. Y Salmo 61:8 dice: a ti cantaré tu nombre para siempre. Sí, cante, alabe, ponga alabanza, salte, glorifique al Señor. Pero pague sus votos. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, Dios no escucha nuestras alabanzas si nosotros prometemos cosas a Dios y no le cumplimos. No le hagas voto a Dios si no lo vas a cumplir. Número 3, los votos traen liberación de problemas y remueven los poderes demoníacos. Mis amados, un voto, una promesa es algo que cuesta. Salmo 50, 14 y 15 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Es decir, esta unión de oración, de alabanza y de pagar los votos, eso produce un poder sobrenatural, que en el nombre de Jesucristo somos librados en el día de la angustia, de los poderes demoníacos, de las trampas de Satanás. Ahí el Dios del cielo nos fortalece, ¿cierto? Y nos da la victoria en esa área. Mis amados, el hacer un voto tiene un gran poder. El hacer un voto tiene un gran poder. ¿Por qué? Mis amados, tú no estás comprando a Dios cuando tú haces un voto, porque el voto no lo hacemos por Dios, sino lo hacemos por nosotros. Tú estás activando tu fe y acelerando tu oración. Invócame en el día de tu justicia. Si tú has hecho votos, tienes un saldo a favor en el banco del Espíritu. Por eso dice Dios: te autorizo a invocarme, porque tú has hecho votos y tú me honrarás. ¿Cómo honramos a Dios? Pues pagando los votos que hemos hecho. Mire lo que dice el Salmo 56, 11 al 13. Dice: en Dios he confiado. Aquí, ¿cuántos confían en Dios? Dice: no temeré. ¿Qué puede hacer el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque ha librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante
de Dios en la luz de los que viven. Mis amados, los votos pueden determinar muchas cosas en tu vida. Hay votos que aceleran tu oración, que te pueden librar de una gran angustia o problema. Mire lo que dice Salmo 66, 12 al 14. Dice: hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Cuando el salmista hizo el voto, cuando estaba angustiado, cuando estaba en problemas, cuando tenía el agua en el cuello, cuando ya no tenía nadie más que lo ayudara, ya los amigos no estaban, no podía recurrir al banco. Lo único que se le ocurrió fue hacer un voto a Dios. Dice: entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. La gente promete mucho en la angustia. No se te olvide cumplir en la alegría lo que prometiste en la angustia. Angustiado la gente promete, pero cuando ya pasó la dificultad, cuando Dios cumplió, las personas se olvidan ¿de qué? De cumplir los votos. Mis amados, aquí ¿cuántos contrajeron matrimonio? Levanten la mano. Pueden bajarla. Mis amados, en el matrimonio se hacen votos. ¿Se hacen qué? Votos. ¿Qué es votos? Se hacen promesas el uno al otro. ¿Sabe por qué hay tanta maldición en los hogares y en las familias? ¿Por qué? Porque no se cumplen los votos, porque no se cumplen las promesas que se hicieron. Mis amados, el ángel de Dios está escribiendo tu voto y él no entiende bromas. Él dice: no, es que estaba angustiado y por eso prometí. No sabía lo que prometía. Mis amados, ¿cuántos votos se han incumplido? ¿Cuántas personas tienen los cielos cerrados porque un día se apresuraron a hacer votos? Dios obró, pero no quisieron pagar sus votos. Mis amados, vamos a ver dos ejemplos en la palabra de Dios de personas que hicieron votos y les funcionó. Diga conmigo: el voto funciona. El primero que vemos es Jacob. Génesis 28, 20 al 22. Dice así: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Vamos al contexto de esta situación. Jacob está huyendo de su casa. ¿Por qué Jacob está huyendo? Porque Esaú, su hermano, lo quiere matar y va camino donde su tío Labán, ¿cierto? Por entre montañas, y llega la noche, le cogió la noche y tiene que quedarse en medio de la montaña. Ese no pudo coger muchas cosas porque imagínense, dice que tomó una almohada para piedra, perdón, lo contrario, tomó una piedra como almohada. Tomó una piedra como almohada. ¿Cuántos de ustedes colocarían una piedra como almohada? Prefiero no tener almohada, ¿cierto? Es decir, aquel pobre Jacob no tuvo oportunidad de llevar muchas cosas. Yo creo que ni ropa llevaba, porque si llevaría algo, coloca eso como almohada. Pero dice, mis amados, ahí la historia, que llegó y colocó esa piedra como almohada y se acostó a dormir. Y durmiendo tuvo un sueño. Diga conmigo: tuve un sueño. ¿Cuál es el sueño que tuvo? Dice que había una escalera que venía del cielo a la tierra, ¿cierto? Y que ángeles subían y bajaban, ¿cierto? Y en la parte de arriba, allí donde terminaba la escalera, allí en el cielo estaba Dios. Y le dice: Jacob, Jacob, yo soy el Dios de tu padre Abraham e Isaac, y seré el Dios tuyo.
Yo les prometí a ellos que los voy a bendecir y en ti se cumplirá esa bendición. Jacob, te bendeciré tanto que tu generación no se podrá contar. Te extenderás al oriente, al occidente, al sur, por todo estaré contigo siempre donde quiera que vayas y te haré volver a la tierra que saliste. Qué preciosa bendición. ¿Qué hubieras hecho tú si un día te despiertas como un sueño como este? De pronto lo escribe y lo monta en el Facebook, muy contento, mire lo que soñé. Pero dice que Jacob se despertó y eso lo conmovió. Dice, y no sabía que en este lugar estaba Dios. No sabía que en este lugar estaba Dios. Esto debe ser aquí casa de Dios y puerta del cielo. Y entonces Jacob hace algo impresionante. Dice que unge la piedra que le sirvió como almohada. Unge esa piedra y luego hace un voto. Yo le pregunto, ¿por qué Jacob tenía que hacer un voto si ya Dios que dijo que le iba a bendecir? ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes que hacer votos si Dios dice en tu palabra ya que te va a bendecir? ¿Por qué lo hizo? Otra de las cosas que vemos aquí es, era un joven, no era una persona mayor, no era una persona ya con mucho recorrido, no, era un joven, era un adolescente huyendo. Y ahora recibe una revelación de Dios que te dice, te voy a bendecir. Y se despierta diciendo, aquí esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Y entonces determinó algo en su espíritu. Dijo, voy a hacer un voto. ¿Y cuál fue el voto que hizo? Señor, si tú me bendices, ¿sí? Si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Mis amados, ¿por qué Jacob hizo un voto, aún recibiendo un sueño tan celestial y precioso de que Dios lo iba a bendecir? Por eso no es suficiente con la promesa de bendición que Dios te hizo a través de la palabra, a través de un profeta. Mis amados, Jacob estaba solo y estaba en apuros. Se estaba sintiendo el rigor de la soledad de desprenderse de su casa. Ya no tenía las faldas de la mamá para ir a resguardarse, ni el cuidado del papá. Estaba solo. Ahí necesitaba a Dios. Y ahí es donde determina hacer ese voto, ¿cierto? No solamente pide finanzas, ¿cierto? Pide ropa, pide bendición, pide protección, pide dirección. Y dice, y de todo lo que tú me das, el diezmo apartaré para ti. Eso es poderoso, mis amados. Dice, el voto que él hace, dice, Jehová será mi Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. ¿Por qué la importancia de este voto? Si Dios ya le había dicho que lo iba a bendecir. Él llegó llegó donde su tío Labán, empezó a trabajar, duró allá más o menos unos 25 años. Y mire, después de 25 años, Dios se le aparece. Génesis 31, 12 y 13. Mire lo que dice. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo he visto cómo su tío Labán te trata, te menosprecia y además te roba el salario. Dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Mis amados, ¿cuánto tiempo había pasado? Muchos años, pero Dios tenía presente el voto que Jacob le había hecho.
Y déjame decirte, no sé cuántos años ha pasado en que tú hiciste un voto y el Dios del cielo lo tiene presente, lo tiene claro, está ahí ese voto. Mis amados, y Dios le dice: ¿recuerda que yo te prometí que te iba a bendecir? Pues te he bendecido, pero ya es tiempo que regreses a tu casa, porque yo te prometí que ibas a regresar nuevamente a esta casa, a tu casa, porque la tierra donde estabas durmiendo, allí donde colocó la piedra como almohada, toda esta te la daré a ti y a tu descendencia. Mis amados, ahora otro ejemplo, una mujer, Sara, en 1 de Samuel capítulo 1, versos 10 y 11, dice: Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto. Dice la palabra que Ana no podía tener hijos y la gente se burlaba y la menospreciaba. Y aunque su marido la amaba, pero no era suficiente, ella quería la realización de toda mujer y el propósito que Dios coloca en toda mujer en esta tierra, que sea la postergadora de la raza humana en esta tierra. Y dice que se la pasaba llorando, y así se la pasan muchos, llorando mi situación. Ay, es que no tengo, es que no puedo, es que no me da. Y muchos tiempos duró llorando, pero un día se le ocurrió hacer un voto. Y dice la palabra que hizo el voto, dice aquí, y hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Ana oraba y lloraba, pero no pasaba nada. De repente se acordó del poder de hacer un voto. Hizo el voto. ¿Qué sucedió? Dios cumplió el voto. Visitó a Ana y ella concibió y dio a luz un hijo. Y ella, como había determinado llevarlo a la casa de Dios, así lo hizo. Pero no solamente Ana tuvo un hijo, dice la palabra que tuvo 3 hijos más y 2 hijas. Es decir, además de Samuel, tuvo 5 hijos más. Es decir, el voto que hizo por Samuel trajo la bendición para los hijos. Mis amados, el hacer un voto había ligado su alma con Dios, Ana. Por eso, los votos que este servidor hace en esta casa van a bendecir tu vida, pero los votos que tú haces van a bendecir tu familia y tu generación, como le pasó a Ana. Mis amados, los votos nos van a bendecir. Ahora la pregunta es: ¿por qué el voto tiene tanto poder? Dile al que está a tu lado: ¿por qué el voto tiene tanto poder? Mis amados, lo vemos en las escrituras. Todas las personas que en las escrituras hicieron un voto salieron de la nada a tener algo. Lo he visto en mi propia vida, el poder de hacer votos, de hacer promesas y cumplirlas al Señor. ¿Por qué un voto tiene tanto poder? Porque detrás de un voto hay un sacrificio. Mis amados, la Biblia nos muestra que como hijos de Dios debemos presentar sacrificios a Dios. La adoración, la alabanza, el ayuno, la ofrenda y la oración son sacrificios para Dios. Es decir, un voto no solamente son finanzas. Un voto puede ser un ayuno. Un voto puede decir: me voy a levantar todo un año a las 4 de la mañana a orar. Y eso se lo digo para los que son duros del bolsillo. Entonces hágalo diferente. Hágalo diferente. Diga: me voy a levantar todo un año a las 4 de la mañana a orar. Voy a estar orando, ¿cierto? Los votos como sacerdotes que ofrecemos a Dios es la adoración, la alabanza, el ayuno, la ofrenda y la oración. Mis amados, la palabra de Dios llama a estos sacrificios espirituales. ¿Por qué es un sacrificio espiritual? Cuando nosotros invertimos tiempo en algo, si te costó algo, es un sacrificio.
Mis amados, algo tiene que morir para que sea un sacrificio. Si algo no muere, no es sacrificio. Cuando nosotros hacemos un voto, morimos a esa ofrenda, a ese tiempo que dedicamos. Y escúchalo bien, no es que estemos comprando un milagro. No blasfememos, no ridiculicemos el poder de la cruz, no insultemos la obra de la cruz, que fue perfecta, que fue completa. Jesucristo dijo: consumado es, hecho está. Entonces, ¿por qué Dios se mueve, mis amados, cuando hacemos un sacrificio? Mis amados, porque cuando nosotros hacemos un voto, una promesa, morimos a esa ofrenda cuando es dinero, morimos a ese tiempo de levantarnos a las 4 de la mañana, que es oración, morimos a nuestro estómago cuando es un sacrificio de ayuno, morimos a la televisión cuando queremos alabar al Señor. Ayer tuve un tiempo precioso. A mí me gusta ver el fútbol, y ahora había el partido de Falcao por allá en el Galatasaray, y era a las 12, y yo tenía todo listo cuando veo y miro el celular, y hay un mensaje que me impactó. Hay algo, un predicador que me impactó, y yo tenía ahí la oportunidad de irme a ver el partido o de ver la prédica que me impactó. Déjeme decir que Dios tenía preparado eso, porque Dios ahí en esa prédica me ministró y me liberó, porque yo determiné hacer un sacrificio. ¿Cuál fue el sacrificio? No ver el partido que me gusta y hacer lo que Dios quiere que hiciéramos. Eso es poderoso, porque el sacrificio tiene poder, porque Dios ve, porque no son sacrificios en todo. Cuando Dios nos llama, cuando el Espíritu Santo nos llama, a veces tenemos que sacrificar la comida, sacrificar la visita, sacrificar el puente, sacrificar el paseo, porque Dios es el que nos llama. Mis amados, nuestro sacrificio, como lo es la oración, como lo es la ofrenda, como es el ayuno y la adoración, toca el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque invertimos esfuerzo, porque invertimos tiempos, porque sometemos la carne, sometemos los gustos. Decimos: Señor, yo me sacrifico por ti, yo lo hago por ti. Mis amados, ¿y qué pasa donde quiera que hay sacrificio? Ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. Donde hay sacrificio se manifiesta el poder de Dios. Estamos en una generación que quiere las cosas sin sacrificio. Quiere el título universitario sin ir a la universidad. Quiere la bendición sin trabajar. Quiere la respuesta de Dios sin orar. No quiere sacrificios, ¿cierto? Y algunos quieren sexo sin matrimonio, porque no quieren sacrificio, no quieren someterse. Mis amados, estamos en una generación que quiere las cosas sin sacrificio. El sacrificio es un acto del corazón y es un acto de adoración. Dios no ve tu promesa, Dios no ve tu voto como: oye, dame 100 pesos y yo voy a orar en tu necesidad. No, no es una alianza estratégica, no es un negocio, no es un cambalache, no es eso. Porque a veces creemos que es eso. Dios lo que ve es cuánto de tu vida invertiste en ese voto, cuánto de tus fuerzas, cuánto de tu sudor invertiste en ese voto, en esa promesa. Porque una de las cosas que mueve el corazón de Dios es el sacrificio. Cuando tú sacrificas algo que te cueste, lo que provoca es que Dios se mueva a tu favor. Cuando tú sacrificas algo que te cueste, eso hace que Dios te mueva a tu favor. ¿A cuánto les gusta dormir? A mí me fascina dormir. Pero cuando en el nombre de Jesucristo
nos levantamos, sacrificamos nuestro sueño. Es un sacrificio que Dios ve. Por eso Dios dice la palabra que Él hace diferencia entre el que sirve y el que no sirve. Mis amados hermanos, Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Pero dice la palabra que nosotros aquí somos reyes y sacerdotes para Dios el Padre. ¿Cuál es el trabajo tuyo y mío como sacerdotes del Dios Altísimo en esta tierra? Mire lo que dice Primera de Pedro 2:5. Dice: también ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Dios quiere un sacerdocio santo que ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Porque nosotros oramos al Padre, ¿cierto? Por medio de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Mis amados, ¿cómo Dios se va a mover en tu vida? ¿Cómo Dios se va a mover en tu casa, en tu empresa, si no hay nada que tú le sacrifiques, que tú le presentes? Si no hay oración, si no hay adoración, si no hay ofrenda, si no hay poder. ¿Cómo Dios se va a manifestar si no ve un sacrificio en tu vida? Entonces, mis amados, ¿por qué el voto tiene tanto poder? ¿Por qué una promesa a Dios tiene tanto poder? Porque en esa promesa, en ese voto, van nuestras lágrimas, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestro trabajo. No es que compremos a Dios, sino que Dios dice: me toca el corazón lo que tú has hecho. Me toca ese sacrificio. Estaban en los campeonatos, están en los campeonatos mundiales de ciclismo por allá en Inglaterra, y había una competencia y un ciclista colombiano se volvió famoso por algo que hizo. No porque ganó, se volvió famoso porque perdió. Dice que el hombre se pinchó y no le llegó ningún carro auxiliar, y él se sintió tan impotente que empezó a llorar, y lloraba y lloraba. ¿Y sabe por qué? Eso fue un sacrificio de aquel muchacho. Escuchaba a un locutor que decía: eso es una tontería. 5,000 ciclistas ha pasado cada carrera se pincha una cantidad y ninguno se pone a llorar. ¿Sabe por qué él se puso a llorar? Porque él sabía el sacrificio que había hecho. Él sabía lo que le había tocado, entregarse entrenando ahí, dejar su vida ahí, y ahora lo perdió todo porque no le llegó a alguien que le ayudara. Y a veces nos pasa a nosotros menospreciamos el sacrificio que otro hace, menospreciamos la oración que otro hace, la alabanza que otro hace, la ofrenda que otro trae, y lo empezamos a criticar porque no la entendemos. Mis amados, cuando entendemos que Dios anhela que como sacerdotes presentemos sacrificios vivos, agradables para Dios, es diferente. Por eso tú tienes que entrar en la ola del Espíritu de Dios, entender que tú y yo somos sacerdotes para ofrecer sacrificios para Dios. Mis amados, este muchacho se puso a llorar porque se sintió impotente. Dijo: mi trabajo, mi esfuerzo, se echó todo a la borda simplemente por la negligencia de otros. No podía hacer nada. Y ahí, cuando no podemos hacer nada, es cuando Dios obra. Yo no sé qué Dios va a hacer con ese muchacho, pero esas lágrimas le abrieron la puerta a la bendición para que Dios lo tenga para algo poderoso en esta tierra y en nuestra nación. Porque eso es lo que hace Dios. Pues porque esa es la manera como Dios se glorifica. Porque si de pronto hubiera corrido y hubiera ganado, no hubiera sido tan famoso como ahora. Todo el mundo le impactó las lágrimas de este muchacho, de llorar porque sencillamente no pudo, impotente, de seguir corriendo. Mis amados, por eso no es que compremos a Dios con nuestro sacrificio. No, es que movemos su corazón cuando Dios ve nuestra actitud.
Cuando Dios ve que nos levantamos en la madrugada a adorar, a alabar al Señor, a orar. Cuando Dios ve que somos cumplidos en los diezmos, en las ofrendas, y aunque tengamos otros compromisos, le damos el primer lugar a Dios. Dios lo sabe y lo conoce, porque ese es el secreto de la bendición. Ese es el secreto de la gracia. Mis amados, habían dos hermanos. Uno se llamaba Abel y otro se llamaba Caín. Los dos trabajaban. Y dice que a los dos se les ocurrió llevar un sacrificio, llevar un voto, una ofrenda a Dios. Y dice la palabra que Abel lo hizo con prontitud y llevó lo mejor. ¿Por qué decimos que lo hizo con prontitud? Dice, porque llevó los primogénitos de las ovejas. Y los primogénitos son los que nacen primero. Pero no llevó cualquier primogénito, dice que escogió los más gordos. Abel trajo lo mejor a Dios. Lo hizo con prontitud, lo hizo rápidamente. Y aquí hay un secreto. Cuando tú tienes la bendición y traes y corres y le honras a Dios, y Dios ve esa prontitud y ese sacrificio que hay en tu vida y esa pasión por agradar a Dios. Y Abel fue allá a la tierra y trajo las auyamas, trajo las yucas. Perdón, Caín trajo las auyamas, trajo las yucas, trajo las sandías y se las presentó al Señor. Y le dice Dios: mira, Caín, hay un problema. No me gusta tu ofrenda, no me agrada. Y le dice Caín: ¿por qué? Mire lo bonitas que están, lo grandes, lo apetitosas que están, mire lo hermosas que están. Dice: hay un problema, Caín, es que esa ofrenda no tiene sangre. Los corderos tienen sangre, pero las yucas, la auyama, la sandía no tiene sangre. Mis amados, las ofrendas que presentemos al Señor tienen que traer sangre. Y cuando hablamos de sangre, es sacrificio, es esfuerzo. ¿Cómo lo hacemos para Dios? Por eso, mis amados, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. La ofrenda que tú y yo hagamos tiene que tener sangre. ¿Qué quiere decir? Tiene que tener esfuerzo. Tiene que ser darle el primer lugar. Tiene que ser una prioridad. Porque en eso hay bendición para ti, para tu vida y para tu familia y para tus hijos. En ese salario que tú ganas está tu tiempo, tu esfuerzo. Dios se manifiesta donde hay sacrificio. ¿Por qué la gente no busca a Dios, no ora, no viene a los servicios? ¿Cuál es la excusa? Porque no hay tiempo, no tengo tiempo. Está diciendo, es decir, mi tiempo es muy valioso. Y cuando nosotros le damos lo que más valoramos en esta tierra, que es el tiempo, a Dios le agrada. Cuando sacamos el primer tiempo para Dios, a Dios le agrada cuando nosotros lo hacemos así. La ofrenda que hagas, el voto que hagas tiene que tener sangre. Es decir, tiene que tener sacrificio, tiene que costarte. Donde hay sacrificios, ahí se mueve el Espíritu de Dios. Donde hay sacrificio hay poder. ¿Por qué los satanistas y los brujos piden sacrificios para poder funcionar en su poder? Porque donde quiera que hay un sacrificio se manifiesta el poder. Cuando nosotros, mis amados, ofrecemos a Dios nuestra oración, nuestra adoración, nuestras ofrendas, nuestro ayuno, eso produce poder. David dijo: no daré a Dios nada que no me cueste. Ahora, ¿cómo hacemos un voto? Recuerda lo que predicaba mi esposa: el poder de Dios, el Espíritu Santo se mueve en la necesidad. Donde no hay necesidad, el don no se manifiesta, pero donde hay necesidad, el don se manifiesta. Mis amados, ¿cómo hacemos un voto? Un voto es un pacto, es una promesa que hacemos a Dios. Por ejemplo, hay áreas en tu vida que tú necesitas cambiar y tú puedes poner en el área que necesites. Bueno, ¿y eso dónde dice la palabra?
Dice allí en Deuteronomio 14, dice Dios, y traerás tu dinero por todo lo que desees, por todo lo que necesites. Por eso debemos declarar el propósito del voto. Toda prosperidad viene con un propósito. Nadie prospera por accidente. Cuando tú prosperas es porque Dios tiene un plan con tu vida. Ahora yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos necesitan rompimiento en alguna área de su vida? En sus finanzas, en su familia, en su matrimonio, en su vida sentimental, en su estudio. Ahora, ¿cuántos pueden decir, Dios me ha bendecido, pero yo quiero ir a otro nivel? Quiero ir a un nivel mayor. Escúcheme, mi amado. Dios nos sacó de la escasez y nos lleva a lo necesario. Y de lo necesario nos lleva a lo suficiente. Y de lo suficiente nos lleva a la abundancia. Y de la abundancia nos lleva a la sobreabundancia. Y de la abundancia y de la sobreabundancia nos lleva a la vida salvaje, a la bendición salvaje. Yo te pregunto, ¿en qué nivel estás? ¿Estás en el nivel de escasez? ¿O en el nivel de lo necesario, asando y comiendo? ¿O estás en el nivel de lo suficiente? ¿O estás en el nivel de la bendición abundante? ¿O en el de la bendición sobreabundante? ¿O en el de la bendición salvaje? Cuando ya son los recursos que te buscan. Y tú ves la bendición de Dios de una manera sobrenatural. Por eso, ¿a dónde quieres ir? ¿Quieres quedarte en la escasez? ¿O quieres salir de la escasez para ir a lo necesario? ¿O quieres salir de lo necesario para ir a lo suficiente? ¿O quieres salir de lo suficiente para ir a la abundancia de Dios? ¿O quieres salir de la abundancia para ir a la sobreabundancia? ¿O quieres salir de la sobreabundancia para ir a la sobreabundancia salvaje de Dios? Mis amados, si tú ahora no tienes nada, tú puedes llegar a tener por medio de un voto. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero hay que obedecerlo. Y algunos dirán, pero yo no tengo nada para hacer un voto. Dice la palabra que Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Mis amados, ahora hay personas que hacen votos y el dinero nunca les llega. Hacen promesas a Dios y el dinero nunca les llega. La razón es muy sencilla. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe que esa persona nunca lo va a dar. Dios conoce el corazón. Lo que está en tu corazón es lo que Dios te va a poner en tu mano. Lo que tienes en tu corazón es lo que Dios va a colocar en tu mano. La actitud de tu corazón es la que Dios va a bendecir. Si no está en tu corazón, Dios no te lo va a dar. Pero si está en tu corazón hacerlo, Dios va a colocar la semilla para que la siembres y esa semilla provoca cosecha. Mis amados, mis votos como pastor bendicen tu vida, pero tus votos como hombre o mujer de familia bendicen tus hijos y tus generaciones. Los votos están ahí. Dios no los olvida, Él los tiene presentes, Él los tiene claro. Ahora, ¿por qué hacemos un voto hoy? ¿Por qué podemos hacer un voto? Bueno, yo puedo hacer un voto porque Dios obre en toda la universidad de mis hijos. Que Dios provea para la universidad de mis hijos, ¿cierto? Yo puedo hacer un voto por mi casa. Puedo hacer un voto por el negocio, ¿cierto? Yo puedo hacer un voto por mi salud. Yo puedo hacer un voto por una bendición gloriosa. Yo puedo hacer un voto porque Dios pague una deuda. Pero eso es cuando viene la revelación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te empieza a inquietar. Porque recuerda, como sacerdotes, Dios nos llamó a hacer sacrificios, porque el sacrificio es el que Dios ve. No solamente es la ofrenda, es la oración, es el ayuno, es la alabanza, es la adoración. Mi amado, el que ora recibe al 30%, pero el que ora y ofrenda
recibe al 60%. Pero el que ora, ofrenda y ayuna, recibe al 100%. Yo te pregunto, ¿por qué te conformas con un poquito si puedes recibir el 100%? Si puedes recibir el favor de Dios, si puedes pasar de ese nivel donde estás a un nivel mayor de bendición. Pero tienes que decir: Señor, estoy cansado de vivir con lo necesario. Señor, yo quiero algo diferente. Yo quiero algo nuevo en mi vida. Dios, tú me has bendecido, pero yo quiero pasar a otro nivel. Yo quiero hacer un voto por mis hijos. Yo quiero hacer un voto por la esposa para mis hijos, el esposo para mis hijos. Yo quiero hacer un voto, ¿cierto? O el soltero dirá: yo voy a hacer un voto por mi cónyuge. Que Dios se glorifique. ¿Qué hace el voto? Acelera la oración, activa la oración, produce nitro en la oración. Entonces vemos reflejado. Y ahora yo le pregunto: ¿cada cuánto debemos hacer votos? Cada vez que el Espíritu de Dios nos inquiete, porque eso tiene que ser en fluir. Yo recibo y doy y recibo, porque cuando Dios me pide es que me quiere dar, y cuando Dios me da es que me quiere pedir. Es una unción, es una gracia, es un favor de Dios. Por eso dice la palabra: pruébeme si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Cuando nosotros hacemos un voto es un sacrificio que lleva sangre. El mismo Espíritu Santo es el que nos coloca la cifra. No somos nosotros, ¿cierto? Es el Espíritu Santo que está ahí. Y es el Espíritu Santo que va a proveer. ¿Para qué? Para que nosotros la sembremos y la traigamos al altar. Y en ese acto de fe y en ese acto de obediencia se produzcan cosas poderosas. Mi amado, en el nombre de Jesucristo, de aquí en adelante, yo declaro que en esta casa se inicia una unción y gracia de favor, donde hay votos continuos como sacerdotes. Estamos presentando sacrificios continuos, ¿cierto? De alabanza, de adoración, de ofrenda. Eso le agrada al Señor. Eso, siempre se está quemando incienso agradable al Señor. ¿Y qué pasa donde hay sacrificio? Hay poder. Se manifiesta el poder de Dios. Se manifiesta la gloria de Dios. Se manifiesta la unción de Dios. Se manifiesta el favor de Dios. Por eso, en esta mañana, que esta palabra quede impactada en tu corazón y que de aquí en adelante ocurra algo poderoso. Porque hoy se inicia el Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío. Y el año nuevo judío se inicia con el sonido del shofar. ¿Y qué recuerda el sonido del shofar? Recuerda a ese carnero que Dios le ofreció. Le puso a Abraham cuando iba a hacer el mayor sacrificio que como hombres hemos visto en la Biblia. Cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique su hijo. Ese sacrificio Él lo determinó. Él lo iba a hacer. Y cuando ya estaba a punto de degollar a su hijo, ¿qué le dijo el ángel de Dios desde el cielo? Abraham, Abraham, detén tu mano, porque he visto ahora que me crees y crees a mi palabra y que tienes fe. He visto tu corazón. No lo hagas. Solamente estaba probando tu corazón. Estaba probando qué hay en tu corazón. Y en esta mañana, algunos Dios va a probar lo que hay en su corazón. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su vida? ¿Qué hay en su alma? ¿Qué hay en su relación con Dios? Mis amados, el Rosh Hashanah, el año nuevo judío, es un año que inician tocando el shofar en la sinagoga y después vienen 10 días de recogimiento. Y nosotros tenemos 10 días de ayuno porque queremos la bendición completa, total. Porque hoy vamos a hacer un voto delante del Señor, pero también vamos a ofrecer nuestras oraciones, nuestra adoración y nuestro ayuno para que llegue con olor fragante delante del Señor y que haya un rompimiento en tu vida y en tu casa, que haya una liberación. Ahora,
¿Por qué hacemos el voto? Por lo que Dios coloque en tu corazón, por tu necesidad, por la situación que veas que en tus fuerzas no puedes hacerlo. Entonces es cuando Dios obra y cuando Dios se manifiesta.